Adam Smith. Una década después del Tratado Mercantilista de varios volúmenes de Sir James Toyard, se publicó La riqueza de las naciones de Adam Smith, que propinó un golpe histórico contra las teorías mercantilistas y todo el concepto mercantilista del mundo. Smith consideraba que todas las personas que vivían dentro de una nación eran parte de ella. Por tanto, una nación no se podía enriquecer manteniendo los salarios bajos para poder exportar. Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz cuando gran parte de sus miembros son pobres y miserables, dijo Smith. También rechazó la noción de que la actividad económica era un proceso de suma cero, en el cual una nación perdía lo que otra ganaba. Para él, todas las naciones podían avanzar al mismo tiempo en términos de la prosperidad de sus respectivos pueblos, incluso si el poderío militar, un tema muy importante para los mercantilistas, era, por supuesto, relativo y una competencia de suma cero. En resumen, los mercantilistas estaban preocupados con la transferencia de riqueza, ya sea con superávits en las exportaciones, imperialismo o esclavitud, las cuales benefician a unos cuantos a costa de otros. Adam Smith estaba preocupado con la creación de la riqueza, que no es un proceso de suma cero. Smith rechazó la intervención del gobierno en la economía para ayudar a los comerciantes, la fuente del nombre, mercantilismo, y en su lugar abogó por el libre mercado bajo la línea de los economistas franceses, los fisiócratas, quienes habían acuñado el término laissez-faire. Smith atacó repetidamente las leyes de grupos de presión que buscaban ayudar a los comerciantes y manufactureros, a quienes caracterizó como personas cuyas actividades políticas estaban diseñadas para confundir y oprimir al público. En el contexto de su tiempo, el laissez-faire fue una doctrina en contra de los favores de los gobiernos a los negocios, en lugar de ser pro-negocios como un grupo de presión. La diferencia más fundamental entre Adam Smith y los mercantilistas es que Smith no consideraba al oro como riqueza. El título mismo de su libro, La riqueza de las naciones, planteó la pregunta fundamental de en qué consistía la riqueza. Smith argumentó que la riqueza consistía en los bienes y servicios que determinaban el nivel de vida de las personas, todas las personas, quienes, para Smith, conformaban la nación. Smith rechazó tanto el imperialismo como la esclavitud, tanto por motivos económicos como morales, indicando que las grandes armadas y ejércitos necesarios para el imperialismo no obtienen nada que pueda compensar el coste de su mantenimiento. La riqueza de las naciones concluyó exhortando a Gran Bretaña a abandonar sus sueños imperiales. En cuanto a la esclavitud, Smith la consideró económicamente ineficiente, al igual que moralmente repugnante, y descartó la idea de que los africanos esclavizados eran inferiores a las personas de ascendencia europea. Pese a que hoy en día Adam Smith es comúnmente considerado como una figura conservadora, atacó muchas ideas preponderantes e intereses de la época. Además, la idea de un sistema que encontraría el equilibrio por sí solo de forma espontánea, la economía de mercado, desarrollada primeramente por los fisiócratas y luego incorporada a la tradición de la economía clásica por Adam Smith, representó un nuevo camino, no solo en cuanto al análisis de causalidad social, sino también una visión que buscaba un papel más reducido de las élites, ya fuesen políticas, intelectuales u otras, como guías o controladores de las masas. Durante siglos, las figuras intelectuales más influyentes del mundo, desde Platón en adelante, habían discutido de varias maneras qué políticas podían imponer los sabios líderes para el beneficio de la sociedad. Pero, en la economía, Smith argumentó que los gobiernos estaban prestando una atención muy innecesaria a cosas que funcionarían mejor si fuesen dejadas como estaban para que los individuos las resolvieran interactuando entre ellos y llegando a sus propios acuerdos mutuos. La intervención del gobierno en la economía, que el mercantilista Sir James Toyard vio como el papel de un estadista sabio, fue vista por Smith como las nociones y acciones de políticos sagaces que creaban más problemas de los que resolvían. Si bien la riqueza de las naciones no fue el primer tratado sistemático sobre economía, sino que se convirtió en la base de una tradición conocida como economía clásica, que expandió el trabajo de Smith durante el siglo siguiente. No todos los tratados anteriores eran mercantilistas.
Los libros escritos por Richard Cantillon en la década de 1730 y por Fernando Galiani en 1751, que presentaban sofisticados análisis económicos, y el Tableau économique de François Queneau en 1758, contenían todos ellos ideas que inspiraron la fugaz pero significativa escuela de economistas de los fisiócratas. Sin embargo, como ya fue indicado anteriormente, estos primeros pioneros no crearon una escuela de importantes economistas que en generaciones posteriores hayan basado sus trabajos en ella, como lo hiciera Adam Smith. A lo largo de la historia y en todos lados ha habido un número de economistas que ha producido obras que estaban muy por delante de su tiempo, pero que atrajeron muy poca atención y tuvieron pocos seguidores, y que cayeron en la oscuridad hasta que fueron redescubiertos por una generación posterior de académicos como pioneros en sus campos. Por ejemplo, el matemático Agustín Cournot elaboró análisis matemáticos de los principios económicos en 1838 que no llegaron a formar parte de las herramientas analíticas de los economistas hasta casi un siglo después, cuando fueron desarrolladas de forma independiente por los economistas de esa época posterior. Una de las consecuencias de las teorías económicas de Adam Smith, desarrolladas en contraposición a las teorías de los mercantilistas, fue un énfasis en minimizar el papel del dinero en la economía. Este énfasis continuó a lo largo de la era de la economía clásica, la cual duró casi un siglo. Pese a lo comprensible que era esto como una oposición a los mercantilistas, debido a su excesivo énfasis en el papel del oro que cumplía el papel del dinero en muchas economías, las afirmaciones de los economistas clásicos de que el dinero era simplemente un velo que oscurecía, pero no cambiaba de forma esencial las actividades económicas subyacentes, fueron incomprendidas por aquellos que las leyeron. Los principales economistas clásicos comprendían que las contracciones en la oferta del dinero podían llevar a una reducción en la producción y un correspondiente aumento del desempleo en un momento dado, 46. Pero esto no siempre estuvo claro para los lectores, y la misma atención de los economistas clásicos pocas veces estuvo enfocada en esa dirección.